Hola a todos, el día de hoy voy a presentar el desarrollo de la actividad respecto a los conceptos básicos en contabilidad, en donde se nos pedía en esta presentación hablar sobre la aprobación o desaprobación de algunos planteamientos. Entonces, el primer planteamiento nos hablaba de si la contabilidad no ha tenido una evolución histórica importante desde su inicio en la antigüedad hasta nuestros días. Y si ésta ha tenido o no los mismos principios de registro y control para el reconocimiento de las transacciones. Entonces, en cuanto a eso, pues quise hacerlo de una manera como más gráfica que textual. Entonces, hablando de la evolución de la contabilidad, entonces tenemos que el inicio fue en la antigüedad, en donde se escribían en tablillas o en tablas o en piedra y se llevaban algunos conteos básicos como se muestra en la imagen. De ahí pues fuimos evolucionando, entonces por lo tanto no estoy de acuerdo con el concepto de que no ha habido una evolución. Ya en conteos manuales por medio de los abacos en donde sacábamos más y menos en cuanto al registro y control que se llevaba a la contabilidad. Posterior a eso, pues tuvimos ya un tema de sistemas de control y tecnología, en donde pues ya de una manera más sofisticada, pues llegamos a utilizar el computador, calculadoras, donde podíamos llevar o podemos llevar una estadística por medio de gráficas y un control más sistematizado de la contabilidad. Y ya con el desarrollo de los sistemas pues se han creado softwares y paquetes contables que nos permiten tener la contabilidad mucho más centralizada y compilada en cuanto a lo que trata a nivel general de las compañías. Entonces la evolución de la contabilidad ha sido bien importante y, y en cuanto a eso, pues de una u otra manera no ha perdido como su esencia principal, que es el llevar el control de números, valores, durante todo el recorrido histórico que tiene la contabilidad. Entonces es importante recalcar eso. Por lo tanto, la contabilidad siempre ha tenido una evolución y no como la pregunta que nos decía que no ha tenido una evolución, realmente sí, que siempre llevando el control del registro y manteniendo un seguimiento. En la siguiente pregunta nos hablaban en que la contabilidad se divide y se clasifica en monetaria y no monetaria y sobre la microcontabilidad y macrocontabilidad, en donde cada una se orienta en explicar los hechos económicos vistos desde la parte individual, bien sea de empresas o personas, y de la parte global. Eh, También se puede clasificar en el origen de fondos de contabilidad privada y contabilidad pública. Entonces, respecto a eso, pues la clasificación de la contabilidad está basada mucho en los movimientos y en los detalles de, de dinero. Eh, Hablando de la microcontabilidad, eh, es la que emite información de las familias y empresas que pueden ser del sector privado o público. Ahí hablamos también de un tema de estrategias contables, en donde podemos armar un círculo estratégico que nos permite clasificar la contabilidad de acuerdo a la necesidad de la empresa o de la persona natural como tal. Siempre es importante mantener un balance en cuanto a los ingresos y los egresos para poder estandarizar y tener una contabilidad estable. Pues por eso es importante clasificarla y saberla clasificar. Eh, Siempre teniendo en cuenta que hay una contabilidad directa y financiera en ese caso. Y en cuanto a las partidas monetarias, estas se deben calcular correctamente y en algunos casos son afectadas por la inflación. Entonces es importante tener en cuenta cómo vamos a clasificar la contabilidad y de acuerdo a la necesidad que la empresa o que el mercado lo demanda.
Para la tercera pregunta teníamos eh, lo relacionado con las NIF y la importancia de las NIF que está moviendo ahorita el mundo y pues la implementación que se empezó a generar en Colombia. Entonces, en cuanto a las NIF, pues hablamos de que son las normas internacionales de información financiera, como su nombre lo dice, es un manejo internacional en donde nos permite eh, clasificar la información eh, para presentar los estados financieros, eh, para tener en cuenta los intereses financieros. Es importante que para la implementación de las NIF se tenga en cuenta que la persona o el directivo como tal tenga el compromiso de la implementación. eh, Se debe plantear un proyecto, eh, adecuar, manejar una adecuada organización y gestionar esos proyectos. Esos también van sistematizados y unen, realmente unen al mundo. Entonces, en este momento las NIF crean una importancia bien relevante en la parte contable de todas las compañías. Y pues básicamente el que no esté trabajando bajo las normas NIF, pues en este momento no aplica dentro de los estados financieros que genere a nivel Colombia y a nivel mundial. Entonces, eh, como lo decía anteriormente, pues esto nos permite de una manera mucho más fácil y más ágil presentar estados financieros para poder establecer los intereses económicos particulares de los inversionistas tanto a nivel global como a nivel local. Y por eso se toma como prioridad y se evalúa bajo el gobierno nacional. Entonces esto va bien controlado y bien auditado a nivel gubernamental. La otra pregunta nos hablaba del marco conceptual de la información financiera, el Accounting Standard Board, eh, que contempla las características cualitativas que deben gozar la información financiera y los estados financieros. Entonces, las que buscan generar confianza. Entonces, en el marco conceptual de la información financiera, entonces pues está el, el ingreso de nuevos inversionistas y de éxito en sus inversiones, la recuperación de la inversión y los resultados positivos que tiene la inversión como tal. Entonces es importante saber los alcances de la inversión y basarse, y para poder hacer eso, pues es importante basarse en estándares y datos de contabilidad o de información financiera. Entonces, por eso hablábamos anteriormente por qué es tan importante todo y va tan amarrado y ajustado a la mano en cuanto a las NIF y en cuanto a la contabilidad a nivel general. En cuanto a los dos casos o las dos situaciones que se consideran importantes respecto a la información financiera, pues yo quise nombrar el manejo de los inventarios, porque me parece una base importante para el manejo de una compañía o de una empresa productora de cualquier tipo de producto. Es importante para poder tener y conocer el resultado de lo que yo estoy haciendo y de cómo lo estoy vendiendo y qué beneficio me está trayendo como tal. Entonces, en cuanto a la importancia, eh, nos permiten, en cuanto al inventario, saber qué hemos gastado para tener ese inventario, para controlar ese inventario y cuánto nos va a representar esa inversión posteriormente en cuanto al beneficio monetario que nos tiene el manejo de los inventarios. Y pues un caso ya como el manejo general de los movimientos de la compañía, porque nos permite saber si realmente lo que nosotros estamos haciendo a nivel general en nuestra compañía nos tiene o nos trae el beneficio que realmente estamos buscando. Y así nos ayuda a poder
establecer o tener claridad en si realmente vale la pena invertir o seguir invirtiendo en lo que estoy haciendo. Entonces, por eso es importante el tener unos estados financieros, uno, bien hechos, y con datos que realmente sean relevantes para poder definir la importancia. Estas son algunas de las fuentes bibliográficas que utilicé. El material del módulo 1 bien importante, bien completo, entonces me ayudó a esclarecer muchas de las dudas. Y pues como conclusión quiero compartir que realmente el conocer eh, cómo, a dónde y qué puedo utilizar para llevar mi contabilidad me permite tener eh, una claridad en mis movimientos y una claridad en mi negocio para poder proyectarme a un crecimiento posterior. Gracias.